Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos sean todos a un nuevo video de iWisp 360. Hoy hablaremos de números primos en programación competitiva. Existen muchos métodos para calcular números primos. Antes de comenzar tenemos que definir qué es un número primo. Para eso usaremos una lista del 0 al 29. Un número primo es aquel número que posee dos divisores, el 1 y el número en sí. Vamos con el 0. El 0 se puede dividir entre todos los números resultando en un remanente igual a 0, excepto el 0. Vamos al 1. El 1 solo se puede dividir entre un número, el 1. Vamos al 2. Este es el primer número que vemos que cumple con el principio que mencioné antes. O sea que es divisible entre 1 y el 2 de tal manera que su remanente sea 0. Igual con el 3, que solo es divisible entre 1 y 3. Y este método que vimos, donde probamos desde el 1 hasta el número para ver si solo hay dos divisores, es el método iterativo. Un método simple y recomendable para empezar a implementar números primos. Ahora conozcamos un método más complejo pero más eficiente, la criba de Eratóstenes. La criba de Eratóstenes es un algoritmo creado por Eratóstenes, que permite calcular los números primos desde el 2 hasta cualquier número que queramos. El algoritmo consiste en lo siguiente: cada número que no haya sido marcado se considerará primo, y todos los múltiplos siguientes de este número serán marcados como no primos. Por ejemplo, el 2. Vemos que no está marcado como no primo, así que lo consideramos un número primo. Así que vamos a tachar de no primos todos sus múltiplos siguientes. Después vamos al 3, ya que no fue tachado de no primo. Y removeremos sus múltiplos siguientes. Tener en cuenta que hay múltiplos de 3 que también son múltiplos de 2, estos los ignoramos porque ya se tacharon de no primos. Y así sucesivamente. Y así vemos que encontramos un método más eficiente para calcular números primos. Cualquier duda que tengas sobre este método no dudes en comentármelo. Ahora vamos a ver cuál sería el método más eficiente para implementar este algoritmo en C++. Si queremos calcular números primos y usarlos, tenemos que guardarlos en una estructura de datos. Puede ser un array o un vector. Pero no recomiendo usar una estructura de datos compuesta de números enteros debido al gran peso que tienen los números cuando se almacenan en memoria. ¿A qué me refiero? Que un entero normal tiene un peso de 32 bits en memoria, o sea 4 bytes. Y peor si usamos un entero largo, por 2. O sea un entero de 64 bits, el equivalente a 8 bytes. Así que decidí que en vez de enteros usaré booleanos. ¿Por qué booleanos? Porque solo pueden tener dos valores, verdadero o falso, 1 o 0. Y la pregunta es, ¿cómo de solo unos y ceros calcularemos los números primos? Simple. Todas las estructuras de datos lineares como los arrays y vectores permiten consultar el valor de cualquier elemento usando un índice que va desde el 0 hasta el tamaño de la estructura -1. En este ejemplo tenemos un array de 5 elementos, y aquí abajo sus respectivos índices. Esto aplica también para estructuras de datos que contienen booleanos. Y esto nos sirve, porque los números están en los índices y realmente el valor de ese índice es el que nos determina si es primo o no. Ahorrando memoria ya que un booleano es un solo bit, o sea que 8 booleanos completan un byte. Y así, con un solo byte, podríamos determinar los números primos del 0 al 7. La STL de C++ nos brinda estructuras de datos que nos ayudarán a nuestro objetivo. Pueden ser los bitsets o los vectores de booleanos. Ambos almacenan ceros y unos, pero el bitset es de tamaño fijo y el vector es de tamaño dinámico. El límite de un vector lo define tu memoria RAM y aquí tienes la prueba. Aquí tengo una implementación de la criba de Eratóstenes, donde se espera recibir un bitset de un valor determinado en la constante criba, sumando 1, pasado a la función por referencia para modificar un bitset existente en vez de clonarlo, de ahí que la función no tenga que devolver ningún valor y se ahorre memoria en el proceso. La constante criba determina el rango máximo que usaremos para calcular números primos. El código consiste en lo siguiente. Antes de cualquier cosa nos aseguraremos de que el bitset esté repleto de unos. Para eso iteramos entre 0 hasta el límite del bitset y cada índice lo igualamos a 1. Después, los índices 0 y 1 los igualaremos a 0 ya que no son primos.
Esto de igualar el índice 2 a 1 es innecesario, pero se resalta que el primer número primo es 2. Después empieza un ciclo donde iteramos entre 0 hasta el límite del bit set para encontrar todos los números primos. Si el número iterado es igual a 0, o sea no es primo, pasamos a la siguiente iteración. Si no, se inicia otro ciclo donde iniciamos desde el índice i, multiplicado por 2 hasta el final del bit set, donde en cada iteración igualaremos el valor del índice j a 0. Vamos a comparar los algoritmos que hemos visto hoy para calcular números primos. Vamos con el método iterativo. Ahora, la criba de Eratóstenes.